Cuando pienso en la forma en que muchas veces se expresan las personas que no han tenido un encuentro con Cristo, entiendo su situación, porque dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, estimado amigo, cuando tú te expresas mal de los cristianos, de los evangélicos, de los aleluyas, como algunos de ustedes dicen, yo entiendo, yo puedo entender que es porque tú no puedes entender el mundo espiritual. Pero el día que tú reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de esa muerte? Él era el Hijo de Dios, él tenía el poder y la autoridad para no dejarse crucificar en esa cruz. Pero él estaba enviado por Dios, por su Padre Celestial, por nuestro Padre Celestial. Estaba enviado a cumplir una misión. Porque dice la palabra que todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a través de esa situación, Dios tuvo gran misericordia y dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera en una cruz, para que llevara el pecado de toda la raza humana. Entonces, si tú no has creído ese mensaje, si tú no lo has recibido en tu corazón, definitivamente tú no vas a poder entender lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque primeramente tienes que recibir a Cristo como el Salvador de tu alma, a Jesús, a ese Jesús que fue crucificado. Tú tienes que meditar un día y recibir ese sacrificio que Él hizo. Aceptar de que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario, pero que no se quedó ahí, sino que resucitó de entre los muertos para darnos la salvación a nosotros. Una salvación eterna, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acercan personas a mí o me llaman personas pidiendo oración por una enfermedad, yo les pregunto, hermano, ¿en qué iglesia usted se congrega? Y me dicen, no, yo no me congrego en ninguna iglesia. Entonces le pregunto, ¿y usted ha recibido a Cristo como el Salvador de su alma? Me dicen, no. Entonces es el momento donde yo les tengo que explicar que ellos no pueden estar pidiendo por que Dios les supla sus necesidades o les quite sus problemas, porque ellos todavía no han entrado a una familia que Dios respalda. Porque, ¿qué pasa? La palabra dice que las obras del impío son abominación ante la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primeramente? Es reconocer que somos pecadores, que Jesús murió por nosotros y que resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, cuando tú haces esa confesión de fe, pero creyéndolo en tu corazón, entonces tú entras al mundo espiritual. Entonces, si ya no eres hombre natural, vienes a ser un hombre espiritual, porque tú vas a empezar a conocer los misterios que tú no conoces. Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Antes no las conocías, pero ahora que viniste a aceptar a Cristo, tú vas a conocer el mundo espiritual y te vas a dar cuenta que hay un Dios poderoso, que aunque no lo vemos, pero lo sentimos por los cambios que está haciendo en nuestra vida. Entonces es donde podemos aplicar aquel versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tú ya has venido humillado ante la santidad de Dios, reconociendo a su Hijo como el Salvador de tu alma. Tú ya lo aceptaste, entonces ya vienes a ser nueva criatura. Y la palabra dice que no estamos solos, porque Jesús, antes de ascender al cielo, dijo que iba a dejar al Espíritu Santo y Él los iba a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando tú
haces ese paso de fe, tú vienes a darte cuenta que las cosas que no podías entender, ahora sí las entiendes, porque hay una fuerza interior que te enseña a hacer las cosas que son agradables a la santidad de Dios. Yo te animo, estimado amigo, que medites. Yo vengo aquí como un mensajero de parte de Dios, porque realmente he entendido que yo mismo no entendía las cosas espirituales, pero ahora sí las entiendo, y por eso me empeño en darte el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para que obtengas ese regalo precioso que se llama vida eterna. Vendrá bendición para tu familia. Los problemas no se terminan, siempre hay problemas, pero es porque Dios quiere enseñarte a conocerle. Dios quiere mostrarte de qué forma se le actúa, porque los problemas los enfrentamos de una manera diferente, porque nosotros podemos presentarle a Dios ese problema y podemos descansar tranquilamente cuando vas a tu lecho ya como un hombre cristiano, un hombre que ha reconocido al Hijo de Dios como el Salvador de tu alma. Tú vas a poder decirle al Señor cuando vas a tu cama a dormir que en paz te vas a acostar y en paz te levantarás. ¿Por qué? Porque solamente Él te hace vivir confiado. Entonces es porque es un mundo espiritual. Pero cuando les explico esto a estas personas que hacen la llamada pidiendo oración, le digo, primeramente necesito saber si usted quiere recibir a Cristo como el Salvador de su alma. Y luego oraré por su necesidad. Y estas personas han llegado a sentir el toque de Dios, han hecho lo correcto, han aceptado a Jesús como el Salvador de su alma, y luego viene la oración de sanidad para su vida. Y he visto el respaldo de Dios, y te lo comparto para que tú medites. Que Dios te bendiga. Piensa. Allí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí y que es necesario que yo te reciba, y yo te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Desde este momento eres nueva criatura. Que Dios te bendiga.